vamos a adelantar un poco la teoría, pero es responsabilidad bastante de ustedes el de ir haciendo los ejercicios que se han planteado. Ya vamos a ver si hacemos alguna clase práctica o podemos de alguna manera mandarle algunos ejercicios resueltos por mail, de manera de que ustedes tengan alguna referencia. No obstante, está siempre abierta la puerta para que realicen cualquier consulta. ¿Está bien? Este es uno de los temas importantes, bastante importante de la materia, que es la parte de interrupciones, que ya hablamos cuando presentamos la materia y ahí decíamos que en el caso particular de lo que para lo que nosotros usamos el computador este dedicado, que puede ser un microprocesador o microcontrolador, tenía la particularidad de estar en contacto con el medio exterior, con el proceso, ya sea un proceso electromecánico o un proceso fisiológico, como puede ser el caso de la bioingeniería. Y entonces tiene mucho que ver con los tiempos y con las cosas que pasan externamente. ¿Está bien? Y en muchos hemos ido avanzando a medida que vimos las herramientas de software, después hemos visto cómo conectar los periféricos, qué tipo de periféricos, hemos visto los periféricos programables, y bueno, ahora vamos a ver una particularidad que tienen tanto los microprocesadores como los microcontroladores, que es la capacidad de la interrupción. Entonces, vamos a ver distintos tipos de interrupciones. En el caso particular del 8085, tiene el 8085 es bastante potente con respecto a eso, así que tenemos una variedad de interrupciones que son las que vamos a analizar. Y después vamos a ver para qué nos sirven esas interrupciones. Vamos a tratar de ver un ejemplo, si no en la clase de ahora, en la próxima clase. Un ejemplo medio muy simple, ¿no? Bien. Bien, entonces, el tipo de comunicación con periféricos, como hemos estado trabajando, hay diversos tipos de comunicación con los periféricos. Una está la entrada-salida controlada por programa, que es la pregunta reiterada, el polling, donde la iniciativa la tiene el microprocesador. Este es el tipo de entrada-salida con la que hemos venido trabajando, donde le preguntábamos a una señal si venía un flanco o si había un dato listo para leer ese dato, si era por una puerta de entrada, o avisar o preguntar si el periférico ya había leído un determinado dato para escribirle un nuevo dato. Esa es la iniciativa, es controlada por programa y la tiene el microprocesador. Ahora, hay otro tipo de comunicación con los periféricos, que es la entrada-salida controlada por interrupciones. O sea, ahí la iniciativa la tiene el periférico. ¿De qué manera? El periférico, ante una línea, que va a ser una línea de pedido, ya vamos a ver las distintas herramientas o elementos que intervienen en este proceso de interrupciones, el periférico, a través de una patita, de un pin, de un cable, va a decirle a la CPU, necesito tensión. En general, se usan las interrupciones para eventos que requieren cierto privilegio en su atención. Y lo otro es la entrada-salida controlada por hardware, que sería el acceso directo a memoria,
donde la iniciativa también la tiene el periférico, y sería para eso que usábamos esas líneas que hicimos mención cuando vimos las líneas de Hall y Hall-Noglio de 8085 para el manejo de bloques de información como transferencias a disco, de disco a memoria. Entonces transfiere directamente de periférico a memoria o de memoria a periférico. ¿Está bien? Y ahí la iniciativa la tiene el periférico. En la entrada-salida controlada por programa, que es la que habíamos venido usando, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es la simplicidad en la depuración, en las operaciones de entrada-salida, porque nosotros sabemos en el programa, en la ejecución del programa, sabemos en qué momento se va a producir la acción de lectura de el dato del periférico, o en qué momento vamos a escribir sobre un periférico de salida. La desventaja de esto es que se pierde mucho tiempo. La CPU está perdiendo el tiempo y necesita datos, el periférico de salida necesita datos, entonces ese es un tiempo que pierde, que es una sobrecarga al sistema que se le llama overhead. Ese tiempo se puede por ahí cuantificar. Normalmente en clase se da un ejemplo para cuantificar cuánto podría ser, pero en principio es una gran desventaja del sistema de entrada-salida controlado por programa. Una pérdida de tiempo estar permanentemente, si hubo flanco para leer el dato o no hubo flanco, y entonces la CPU está permanentemente haciendo esa operación. Entonces, ¿qué es una interrupción? La interrupción es la ruptura de la secuencia normal en la ejecución de un programa. Si nosotros vemos que este es el tiempo de CPU, entonces la CPU está normalmente ejecutando el programa principal, que le vamos a llamar, que vendría a ser el main, en el caso de la programación en C, y de pronto un evento externo produce un pedido de atención. Se produce una acción sobre una línea de pedido. ¿Está bien? Si se dan ciertas circunstancias, que son las que vamos a ver cuáles son, luego de un corto tiempo, normalmente, que es el llamado tiempo de respuesta, interrumpe la ejecución de ese programa y empieza a ejecutar una rutina de servicio del periférico. Es como si fuese un llamado subrutina, pero producido por un evento, por una acción de hardware. Una vez terminada, esta sería la primera instrucción de la rutina de servicio, finalizada la rutina de servicio, hay un retorno, en algunos microprocesadores es el mismo retorno de la subrutina, que es el caso del 8085, en otros tienen un retorno distinto, como en el microcontrolador que vamos a ver luego, y cuando termina esa rutina de servicio, vuelve a ejecutar el programa principal. O sea que le hemos robado tiempo al programa principal, pero nada más que el tiempo que necesita para atender, para servir, de ahí viene la atención de servir al periférico. No ha perdido tiempo la CPU preguntando si el periférico necesita atención. ¿Está bien? Cuando necesita atención, el periférico pide, por eso en la filmina anterior decía que el periférico es el que maneja la transferencia. La particularidad de esto es que es totalmente asincrónico, o sea que este pedido puede venir en cualquier momento, no es como en el caso del polling, que la pregunta reiterada, yo sé en qué momento va a acceder
al periférico. Aquí esto en cualquier momento se puede producir esta situación y entonces hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Este es el concepto básico de la interrupción. Es la ruptura de la normal secuencia de ejecución de un programa. O sea, lo que le robamos es el tiempo. Pero evidentemente, si estaba haciendo una suma, tiene que seguir con la misma suma. Si estaba preguntando si un dato era igual a otro, tiene que seguir con la solución de esa situación. Entonces, eso va a hacer que tengamos que tomar una serie de recaudos para que el programa no se entere que le robamos tiempo. ¿Está bien? Lo único que va a demorar más el programa principal, pero las acciones que ese programa va a hacer deben ser como si no hubiera sufrido la interrupción. Si alguien tiene alguna duda, alguna cosa, alguna inquietud, puede ir preguntando. Bien. Entonces, este es un esquema parecido al anterior, está visto de otro punto de vista, viene la normal ejecución, se produce un evento, que sería la interrupción por hardware, entonces va a ejecutar la rutina de servicio que es invocada por ese evento. Y una vez terminada, debo regresar al punto donde se produjo la interrupción, al punto siguiente. Entonces, esta característica es muy importante, que las interrupciones incrementan la eficiencia del sistema de microcómputo. Los dispositivos de entrada y salida usan tiempo de CPU solo cuando lo necesitan. O sea, solamente cuando necesita el periférico tiempo que la CPU lo atienda, ahí lo va a atender. Cuando no necesita, la CPU no va a estar permanentemente preguntando si requiere o no atención. ¿Está bien? Esto es el objetivo de las interrupciones. Tener una mejor eficiencia en la ejecución de los programas, ser más eficiente y solamente darle tiempo a los periféricos cuando ellos lo necesitan. La entrada y salida con interrupciones, la rutina de servicio le quita tiempo al programa principal, las características de la entrada y salida controlada por interrupciones. La rutina de servicio le quita tiempo al programa principal, pero hay una mayor eficiencia, que es lo que veníamos diciendo. El dispositivo de entrada y salida requiere tiempo de CPU solo cuando lo necesita. El programa principal deberá ser retomado desde el lugar donde se produjo la interrupción. O sea, aquí se produjo la interrupción, entonces va a ir a la subrutina, pero después tiene que, por supuesto, imaginémonos, tengo que guardar desde qué lugar salió para luego seguir de la próxima instrucción. ¿Está bien? Y eso implica que lo que va a tener que guardar es el contador de programa, que es el que va apuntando a la próxima instrucción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El uso de las interrupciones. ¿Para qué se usan las interrupciones o qué sentido tienen? Porque nos complican un poco en purificar, en depurar los programas, porque al ser un evento que se produce asincrónicamente, o sea, nadie sabe cuándo se va a producir, entonces cuando tengo que compaginar el hardware con el software, me trae algunas complicaciones, distinto de que cuando uso el polling o la pregunta reiterada. Por ejemplo, se usan las interrupciones para detección de eventos críticos, falla en la alimentación,
cuando el microprocesador no requiere de información con mucha frecuencia, por ejemplo, un sistema de alarma. ¿Por qué voy a estar preguntando al sistema de alarma si se abrió la puerta permanentemente? Se abrió la puerta, se abrió la puerta. No, cuando se abrió la puerta, le va a bajar una línea o le va a subir una línea y va a hacer sonar la sirena o va a hacer el llamado telefónico, va a tomar los recaudos que la situación demanda. Atención de dispositivos lentos, por ejemplo teclados, impresoras, que en vez de que la CPU, todos en general sistemas electromecánicos, que en vez de que la CPU o el microprocesador espere que los dispositivos interrumpen cuando demandan atención de la CPU. También se usa con dispositivos de alta velocidad, como los discos, para los cuales es difícil mantener la información hasta que la CPU la solicite. Las ventajas de las interrupciones que liberan al microprocesador de pérdidas de tiempo esperando un cierto evento, que es lo que hemos venido manifestando, esperando que venga el flanco para leer un dato. Permite la ejecución del programa principal en forma simultánea con otras tareas que atiendan a dispositivos externos. Esto es una introducción a los sistemas operativos de tiempo real, los sistemas operativos de real time. O sea, permite que se puedan realizar, si bien varias tareas, y eso es el próximo tema que veremos después de interrupciones, se pueden hacer varias tareas en forma como si fueran simultáneas, ¿está bien? Aunque tengamos un solo núcleo, una sola CPU. Servicio prioritario a dispositivos críticos, o sea, podemos darle prioridad a algunos dispositivos que necesitan una respuesta de la CPU más rápida, y aparte una respuesta determinística, o sea, que necesitan que dentro de cierto tiempo dentro de cierto tiempo, un tiempo determinado, la CPU atendiendo a esa situación. Y la detección de eventos en tiempo real. Las desventajas: puede requerir un hardware adicional, en algunos casos necesita que le agreguemos algún hardware adicional, tengamos que poner algunos flip-flop, algunas buffer, algunas compuertas, y el otro problema, otra desventaja, es que por ser asincrónica es más compleja la puesta a punto del hardware y software. Es lo que yo les comentaba, o sea, poner a punto el programa con el hardware, por ahí se complica un poco. Y también puede requerir el uso de instrucciones adicionales para preservar registros o identificar dispositivos. Un poco lo que yo les comentaba que pasaba acá, o sea, esto estaba haciendo una determinada operación, de pronto se producía la interrupción, pasa a ejecutar otra tarea completamente distinta y después sigue haciendo la operación que venía haciendo antes. Pero para poder seguir con los valores que tenía en este punto, tengo que haberlo salvaguardado en algún momento. Y esa salvaguarda la tengo que hacer en este punto, o sea, puede ser que necesite instrucciones adicionales para salvaguardar e identificar los dispositivos. ¿Está bien? Y otras veces para identificar, porque por ahí puede haber que más de un dispositivo, más de un dispositivo esté solicitando atención. Y entonces tengamos que hacer en la rutina esa de servicio o de atención del periférico, tengamos que hacer una especie de polling, una pregunta reiterada, para saber cuál es el dispositivo que solicitó. Hay diversas formas de clasificarlas, distintos autores los clasifican de distintas formas. En principio,
pueden ser las enmascarables y las no enmascarables. Se llaman las enmascarables las que el programa en ejecución o el set de instrucciones permite a través de alguna instrucción deshabilitar las interrupciones. ¿Está bien? Nosotros en el caso del 8085 habrán visto en el set de instrucciones que tenemos dos instrucciones. Una es la EI, que habilita las interrupciones, y otra es la DI, que deshabilita las interrupciones. En principio, cuando se produce un reset, habíamos hablado de que carga el PC con la dirección 0000, pero además deshabilita las interrupciones. Y también hay otras interrupciones que son no enmascarables, o sea, no hay forma de evitar que se produzca la interrupción. Ante un evento en ese terminal de entrada, va a ser aceptada la interrupción y va a producirse el salto a la rutina de servicio. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos, para un poco habituarnos del vocabulario, cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de interrupción. El bit de habilitación interno, que tiene que ver con las interrupciones enmascarables, es válido para las interrupciones enmascarables, que es accesible al programador y lo manejamos con, o sea, en otras palabras, a través de este bit de habilitación, el programa que se está ejecutando puede permitir o no permitir que interrupciones de este tipo, de las enmascarables, me interrumpan o no me interrumpan. De alguna manera puedo dar prioridad al programa que se está ejecutando, no permitiendo las interrupciones de estas enmascarables, si yo hago una deshabilitación de interrupción. Si están habilitadas, entonces las estoy permitiendo que algún periférico que esté conectado al sistema de las interrupciones enmascarables me interrumpa. Este bit de habilitación interno es analizado por el micro en cada ciclo de instrucción. O sea, algunos micros al principio, otros al final del ciclo de instrucción, se fijan si están habilitadas o no están habilitadas las interrupciones. ¿Está bien? También existen los bits, llamados bits de máscara. Hay microprocesadores que tienen más, como en el caso del 8085 nos toca, por eso el 8085 es bastante potente y tiene bastantes variedades de interrupciones. Tiene un sistema que se llama multilínea, o sea que tengo varias líneas de interrupción. Entonces, cada una de esas líneas de interrupción tiene un bit de máscara. O sea, el bit de máscara trabaja igual que las máscaras de carnaval, digamos. Si le pongo un 1 en ese bit de máscara, entonces no va a ser reconocida, esa línea no va a ser reconocida por la CPU. ¿Está bien? Y si le pongo un 0, le saco la máscara y entonces va a ser reconocida por la CPU. En otras palabras, cumple la función de bit de habilitación para cada una de esas líneas. O sea, puede ser que una línea las interrupciones enmascarables, que una línea que estén habilitadas, tenga la habilitación, esté la EI, entonces estén habilitadas, pero alguna de las líneas tenga puesta en la máscara. Entonces un pedido en esa línea que tiene puesta la máscara no va a ser reconocida por la CPU. Bien, otro elemento que interviene es la línea de pedido de interrupciones. Esta es la línea, es un pin físico de la CPU mediante el cual los periféricos, depende de si tengo uno solo conectado, puedo tener más de uno a través de alguna lógica. Los periféricos solicitan atención. Es la línea de pedido de interrupción. Existen micros, los primeros micros tenían una sola línea de pedido. Después
aparecieron micros que tenían más líneas de pedido de interrupción. En el caso del 8085, un poco los objetivos del fabricante de hacer que el bus de datos sea multiplexe con el bus de direcciones parte baja, es a los fines de tener más líneas libres, y de ahí hace un sistema multilínea donde tienen varios pines físicos, varias líneas de pedido de interrupción. La prioridad es cuando yo tengo varios periféricos, ya sea conectados a distintas líneas o a la misma línea, y se producen pedidos simultáneos, entonces, ¿a cuál lo va a atender la CPU primero? Entonces, esa es la prioridad, es el concepto de prioridad. ¿A quién atiende la CPU ante pedidos simultáneos? Entonces, eso, si tiene varias líneas, entonces va a quedar determinado por el fabricante. Si en algún caso, eso lo vamos a ir viendo paulatinamente, o sea, el fabricante dice, bueno, el pedido de esta línea es prioritario al de esta otra, y así sucesivamente. Si no fuese así, si tengo todos a una sola línea, entonces será el programa el que analice, y por el primero que pregunte va a ser por software. O sea, el programa, la rutina de servicio, tendrá que ver cuál de todos los periféricos que tiene conectado a esa rutina de servicio o que hacen que salte a esa rutina de servicio, es el que le vamos a dar prioridad, el que va a ser primero atendido. O también puede ser por hardware, ya sea por distintas maneras por hardware. Y también existe otra forma que la vamos a ver, de estas tres formas la vamos a ver con el 8085, pero también existe un micro que tienen un registro de niveles de prioridad, donde es un registro interno, el microcontrolador, donde aparte de habilitar las distintas fuentes de pedido, se pueden cambiar la prioridad de ellas. Es en el caso del 8051 que vamos a ver después el microcontrolador. Entonces ahí vamos a poder cambiar la prioridad original que me da el fabricante. Pero porque me da este registro de prioridad que en definitiva me está agregando un grado de libertad adicional. Un grado de libertad adicional. Bien. Veamos los elementos que intervienen en el proceso de interrupción. Seguimos con los mismos que teníamos antes, ¿cierto? El tiempo de respuesta, que es el tiempo que transcurre entre el instante en que se produce el pedido de atención y el comienzo de ejecución de la primera instrucción de la rutina de servicio o rutina de tratamiento de la interrupción, también llamada excepción. Algunos autores le llaman excepción y meten dentro de este paquete de las excepciones a las rutinas de servicios y también a las operaciones de reset. Entonces, el tiempo de respuesta es un poco lo que habíamos visto en alguna transparencia anterior, es el tiempo entre que se produce el pedido y se ejecuta la primera instrucción de la rutina de servicio. En el diagrama ese de tiempo que vimos en una transparencia bastante atrás de la primera, se ve, está señalizado ese tiempo de respuesta. El overhead está dado por la diferencia entre el tiempo en que está interrumpido el programa principal y el que realmente ocupa la rutina de servicio. O sea, el overhead vendría a ser como un tiempo adicional que se requiere el sistema para poder salvaguardar el registro, para poder realizar distintas operaciones, de manera que el programa principal, cuando retorne, pueda seguir haciendo lo que estaba haciendo.
que no es solo el tiempo, es el, digamos, entonces es el tiempo que pierde el programa principal, es el tiempo que tarda la rutina de servicio más este tiempo que es el overhead. Dentro de las, si podemos clasificar las clases de interrupción, tenemos las interrupciones de una línea, como les decía, los primeros micros tenían una única línea de interrupción, sistema de interrupciones multilíneas y hay un sistema de interrupciones vectorizado. En general, estos tres sistemas son enmascarables. O sea que para que se acceda a la interrupción requieren de que las interrupciones estén habilitadas. O algunos fabricantes, en vez de bit de habilitación, le llaman bit de máscara, el caso de Motorola, ¿no? Y después están las interrupciones no enmascarables, que esas no tienen en cuenta si están habilitadas o no están habilitadas, le dan lo mismo. Vamos a analizar, si bien el 8085 ni el 8080 tiene este tipo de interrupción de una línea, pero vamos a analizar sobre un caso de un micro X que tenga una interrupción de una línea, que podría ser en el multilínea en que uso una sola línea, es más o menos lo mismo. ¿Está bien? Una interrupción de una línea. Entonces, que sería el caso más simple para no complicar. Y en eso vamos a analizar qué cosas son necesarias en este proceso de atención de una interrupción. Entonces vamos a suponer que tengo un teclado, que voy a apretar una tecla por un canal, que puede ser de 8 bits o 4 bits, depende, va a ir un código de la tecla, ¿está bien? A una puerta de entrada, un buffer, y cuando la CPU lo requiera, va a leer el contenido del buffer y lo va a guardar en algún lugar. Y el teclado, cuando aprieto la tecla, aparece un pulsito de tecla válida. ¿Está bien? Esa línea de tecla válida es la que va a ir a la línea de pedido de interrupción. ¿Está bien? Esa línea va a pedir la interrupción. Entonces, pedida la interrupción, la CPU va a dejar de hacer lo que está haciendo, va a ir a la rutina de servicio y va a leer el código de la tecla y lo va a guardar en un determinado valor. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, aquí nos van a aparecer algunas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si el ancho de este pulso de tecla válida demora un microsegundo? Si demora un microsegundo, estamos medio complicados porque puede ser, dijimos que preguntaba por el estado de esta línea, pregunta por el bit de habilitación un ciclo de máquina, y si están habilitadas, después va a preguntar por el estado de la línea de pedido. ¿Está bien? Si están habilitadas y hay pedido, entonces va a acceder a la rutina de servicio. Pero una instrucción por ahí nos va a durar 10 microsegundos o 8 microsegundos, y si el pulsito demoró un microsegundo, entonces puede ser que no lo vea. ¿Está bien? Pero también, entonces no la va a ver. Yo aprieto la tecla, va a aparecer el pulsito, pero no va a producir la interrupción. No voy a tener lo que yo quería, que el efecto que yo quería, que era que la CPU viera la interrupción. Pero también puede ser que ese pulso dure el tiempo que yo tengo el dedo puesto en la tecla. En ese caso podría ser un segundo, que es demasiado rápido mi dedo. Un segundo, pero si fuese un segundo, la electrónica de aquí, ¿qué va a pasar? Que va a producir la interrupción, va a leer el 7 que apreté, y va a volver y va esto sigue activo
suponemos que es activa por nivel, sigue activo y entonces va a leer otros 7 y va a volver a leer otros 7 y en ese segundo esto lee 200.000 7. Entonces, esto no va a funcionar si esto conectamos así para cualquier tiempo de duración del pulso de tecla válida. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Y la forma de solucionarlo es ponerle un flip-flop de pedido de atención. Ese flip-flop que también usábamos antes en ese ejemplo de mapeado para detectar un pulso. ¿Se acuerda que hicimos en la clase de mapeado después de pulso selector de dispositivos? Entonces, cuando venga el pulso de tecla válida, no me importa que sea de un segundo o de un microsegundo, ¿está bien? El clock, lo que está en la entrada, que es un 1, va a pasar a la salida y va a venir el pedido de interrupción. Entonces, luego en la rutina de servicio, ¿qué tendré que hacer? El micro va a tener que resetear este flip-flop una vez que haya leído el código de la tecla apretada. De esta manera, no voy a tener ninguna dualidad. Esto es lo que hacía el handshaking de la PPI, cuando la PPI se daba cuenta que le leían el dato, automáticamente bajaba la línea de pedido de atención. No es otra cosa. Entonces, para que funcione, hay cosas que esto funciona, hay cosas que debe hacer el programador inevitablemente y hay cosas que sí o sí debe hacer el microprocesador. Si el microprocesador no hace algunas operaciones, entonces nunca va a poder trabajar con interrupciones. ¿Está bien? Entonces, esto tenemos que diferenciarlo bien y tomar bien conocimiento y conciencia, digamos, de qué cosas son las que, para poder trabajar con interrupciones, qué cosas le corresponden al programador y qué Carlos, cosas ya son, se corta y vuelvo a armar la reunión. bueno, y qué cosas son las que necesariamente tiene que hacer el micro, porque si no las hace el micro a esas cosas estamos listos, nunca va a poder trabajar con interrupciones. ¿Está bien? Entonces, bueno, esperamos. Entonces aquí tendríamos el programa principal y aquí tendríamos la rutina de servicio. Aquí tendríamos